Recording in progress. Buen día, buen día. Tenemos aquí un día que este día a estudiar un poquito acerca de la misión de la iglesia, de acuerdo a cómo sale aquí en Chat GPT. Es una pregunta que se le hizo y vamos a tener una pequeña oración. Te pedimos, Señor, por esta pequeña presentación acerca de la misión de la iglesia. Te pedimos y algunas responsabilidades para cumplir la misión de esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver ahorita, entonces, ¿cuál es la declaración de misión de la iglesia adventista? Aquí nos dice esta presentación, la declaración de misión de la iglesia adventista del séptimo día es la siguiente: llamar a todas las personas a ser discípulos de Jesucristo, proclamar el evangelio y preparar al mundo para su pronto regreso. Esta misión se basa en la Biblia y refleja los pilares fundamentales de la fe adventista: la predicación del evangelio, la enseñanza de las escrituras, el énfasis de la preparación espiritual y el llamado a vivir conforme a los valores del reino de Dios mientras se espera la segunda venida de Cristo. Vamos a ver, vamos a pausarlo. Al seguir un poquito el estudio de esta tarde o de este momento, eh, se le hice esta pregunta. Según los adventistas del séptimo día, ¿qué tenemos que hacer ante la eminencia de la segunda venida de Cristo? Aquí nos dice, según la doctrina de los adventistas del séptimo día, ante la eminencia de la segunda venida de Cristo, se espera que los creyentes vivan una manera que refleje fe, obediencia y preparación espiritual. Esto incluye, primero, mantener una relación cercana con Dios, oración constante, estudio profundo de la Biblia y una vida de comunión con Cristo. En segundo lugar, En segundo lugar, obedecer los mandamientos de Dios. Los adventistas enfatizan la observancia del sábado como el día de reposo bíblico, así como la práctica de una vida ética y moral basada en los mandamientos de la Biblia. Predicar, número 3, predicar el evangelio, compartir el mensaje de el evangelio y las tres proclamas angélicas, o sea, el mensaje de los tres ángeles, que incluye la advertencia sobre el juicio, la fidelidad a Dios y la denuncia de Babilonia, sistemas corruptos. Cuarto, prepararse espiritualmente y físicamente. Vivir de manera saludable, mantener el cuerpo como templo del Espíritu Santo, practicar el autocontrol y alejarse de las influencias mundanas. Número 5, tener una fe activa y esperanza constante. Confiar en las promesas de Dios y mantener la esperanza viva en la pronta venida de Cristo, sin caer en el desánimo por las dificultades del mundo. Número 6, unirse a la iglesia y ser testimonio, ser parte activa de la comunidad de fe, ayudando a los necesitados y mostrando el carácter de Cristo en todas las áreas de la vida.
La preparación para la segunda venida, según los adventistas, no se basa en miedo, sino en la esperanza, el amor por Dios y la certeza de su promesa. Vivir estado de vigilancia espiritual es clave, siguiendo las palabras de Jesús. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. ¿Se necesita ayudar a ser discípulos? Preguntando esta pregunta porque no lo vi aquí. Y la contestación fue sí. Ayudar a ser discípulos es fundamental según la enseñanza de los adventistas del séptimo día y el mandato bíblico. La gran comisión dada por Jesús, Mateo 28, 19, 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esto? Dice, esto significa que es responsabilidad de todos los creyentes compartir el evangelio y guiar a todos hacia una relación personal con Cristo. En el contexto adventista, ser discípulos implica, en primer lugar, compartir el mensaje de salvación, explicar el amor de Dios, el sacrificio de Jesús y la esperanza en una segunda venida. Número 2, enseñar las verdades bíblicas, ayudar a las personas a entender las escrituras, incluyendo doctrinas claves como el sábado, el santuario celestial, la salud integral y las profecías. Número 3, ser un ejemplo de vida cristiana, mostrar el carácter de Cristo en la vida diaria, siendo un testimonio vivo de fe, amor y servicio. Número 4, fomentar el crecimiento espiritual, acompañar a los nuevos creyentes en su jornada espiritual mediante la oración, el estudio de la Biblia, el discipulado y la integración a la comunidad de fe. Todo esto vemos que necesita un ambiente de amistad relacional para poder que la gente se quede en una comunidad cristiana. Número 5, preparar a otros para ser discípulos, equipar a los creyentes para que ellos también puedan compartir su fe y multiplicar el impacto del evangelio. Para los adventistas, hacer discípulos no es solo un deber, sino una forma de vivir en obediencia a Cristo, con el propósito de llevar esperanza y luz al mundo mientras se espera su segunda venida. Ahora, una pregunta más. ¿Y tendrán los adventistas persecución si viven poco antes de la segunda venida? Sí, según las doctrinas adventistas y su interpretación de las profecías bíblicas, los creyentes enfrentarán persecución en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Esta persecución es parte de los eventos finales descritos en la Escritura y está vinculada con el cumplimiento de las profecías de Daniel, Apocalipsis y las palabras de Jesús en los evangelios. Razones para la persecución según los adventistas. Fidelidad a los mandamientos de Dios. Los adventistas enseñan que habrá una crisis final en la que el mundo impondrá leyes contrarias a la ley de Dios, especialmente en torno a la observancia del sábado. Aquellos que permanezcan fieles al sábado bíblico y no acepten el día falso de adoración serán perseguidos. Número 2, el decreto de muerte. Se menciona en Apocalipsis 13, 15 al 17 que aquellos que no adoren a la bestia ni reciban su marca
serán perseguidos, en última instancia, enfrentados con la amenaza de muerte. Número 3. Testimonio por Cristo. Jesús advirtió a sus seguidores: seréis entregados a tribunales y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Número 4, punto. Satanás contra el remanente. Apocalipsis 12:17 describe que el dragón, de paréntesis Satanás, hará guerra contra el remanente, identificado como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La naturaleza de la persecución social y económica. Restricciones para comprar o vender descritas en Apocalipsis 13, 16, 17. Legal y política. Leyes que obligarán a adorar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Física. Persecución activa, encarcelamiento o amenaza de muerte por mantenerse fieles. Aquí nos habla un poquito de la esperanza. Esperanza en medio de la persecución. Los adventistas creen que aún enfrentarán pruebas severas. Dios protegerá a su pueblo fiel. Promesas como la del Salmo 91, protección divina. Y la palabra de Jesús: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Fortalecen a los creyentes para perseverar. Además, confían en que Cristo vendrá pronto a rescatar a su pueblo y establecerá su reino eterno. En resumen, contestando la pregunta, la persecución es vista como parte del conflicto final entre el bien y el mal, pero también como una oportunidad para testificar del carácter de Dios y su verdad en medio de la adversidad. Otra pregunta dice aquí: ¿qué pasará con la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Según las creencias de los Adventistas del Séptimo Día, la organización de la Iglesia jugará un papel crucial en los últimos días, pero también enfrentará desafíos importantes como parte de los eventos finales previos a la segunda venida de Cristo. Aunque no hay una declaración oficial detallada sobre el destino exacto de la organización en sí, las siguientes ideas están basadas en enseñanzas proféticas. Número 1. Aquí no hay una específica manera de decir qué sucederá, pero algunas ideas. La iglesia como remanente. Los adventistas creen que su iglesia representa el remanente mencionado en Apocalipsis 12:17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Durante el tiempo de crisis final se espera que el pueblo de Dios permanezca fiel a la misión de proclamar los 3 proclamas angélicas. Apocalipsis 14, 6 al 12. Y advertir al mundo sobre los eventos finales. Número 2. Un tiempo de purificación y prueba. Se enseña que habrá una sacudida dentro de la iglesia, un tiempo de prueba que separará a los verdaderos creyentes de aquellos cuya fe no está arraigada. Muchos pueden abandonar la fe bajo presión o persecución. Esta purificación permitirá que el verdadero remanente se mantenga firme. 1 Pedro 4:17, Jeremías 23:3. Persecución, número 3. Persecución contra la organización. La iglesia organizada podrá enfrentar restricciones legales, pérdida de propiedades y prohibiciones para operar públicamente.
Ahí, ahí lo vemos en el COVID, cuando se cerraron las iglesias. La historia bíblica muestra ejemplos de cómo el pueblo de Dios ha sido llevado a adorar en secreto bajo persecución, lo que podría repetirse. O sea, grupos pequeños como en la época de los apóstoles. Se cree que gobiernos y poderes religiosos perseguirán específicamente a aquellos que guarden el sábado y rechacen la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 15 al 17. 4. Mensaje continuará. A pesar de los desafíos, se confía en que el mensaje del Evangelio y las advertencias finales continuarán siendo proclamados. Incluso si la estructura organizativa de la iglesia se debilita y no puede operar de manera visible, este trabajo puede llevarse a cabo de manera más individual o a través de pequeñas comunidades clandestinas, dependiendo de las circunstancias. Pequeños grupos clandestinos. Bien. 5. Un llamado a la fidelidad. Los adventistas creen que la iglesia no debe confiar únicamente en su estructura organizativa, sino en Dios y en la guía del Espíritu Santo. Elena G. de White, una de las fundadoras de la iglesia, escribió que la iglesia parece estar por caer, pero no caerá. Permanecerá mientras los pecadores en Sión sean sacudidos fuera de ella. Eventos finales de los últimos días, página 58. Lámina 6. La victoria final del pueblo de Dios. A pesar de cualquier dificultad que enfrente la organización, los adventistas creen que el pueblo de Dios triunfará. Cristo regresará para rescatar a su iglesia y los fieles se unirán con él en la vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. En resumen, aunque la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día puede enfrentar desafíos, persecuciones y transformaciones durante los eventos finales, los adventistas creen que su misión y mensaje continuarán y que Dios sostendrá a su pueblo hasta el regreso de Cristo. Amén, amén. La generación antes de la segunda venida, ¿qué sentirá? ¿Qué sentirá la generación antes? Puede ser los 144,000, no sé. Pero bueno, la generación que viva justo antes de la segunda venida de Cristo, según la interpretación adventista de las Escrituras, enfrentará una mezcla de emociones intensas y experiencias únicas debido a los eventos proféticos que se desarrollarán en ese tiempo. Estas son algunas de las emociones y situaciones que se describen. 1. La primera emoción y situaciones. Ansiedad y temor para los incrédulos y no preparados. Si no te preparas, eso es lo que espera. Jesús dijo que antes de su regreso habría gran angustia en el mundo. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfallecidos siendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21, 25 al 26. Aquellos que no estén espiritualmente preparados enfrentarán un profundo temor al ver que el mundo se desmorona y al reconocer que no están listos para encontrar con Dios. Número 2. Gozo y esperanza para los fieles. Oh, ese es el que uno debe sentir si se prepara. Los creyentes fieles sentirán alegría y esperanza al ver que las señales de la segunda venida se están cumpliendo, que la liberación está cerca. Jesús dijo
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. A pesar de las pruebas, esta generación vivirá con la confianza de que Dios cumple sus promesas. Número 3. Conflicto interno y decisión espiritual. Durante este tiempo, cada persona enfrentará una crisis de decisión, ya que las profecías indican que habrá una clara separación entre los que siguen a Dios y los que rechazan su llamado. Apocalipsis 12:14, 6 al 2, el mensaje de los tres ángeles. Habrá una intensa lucha espiritual donde muchos sentirán convicción del Espíritu Santo y decidirán rendir sus vidas a Dios, mientras otros endurecerán sus corazones. Dos grupos nada más. Cuarto, persecución y sufrimiento para los fieles. Los creyentes fieles enfrentarán persecución y pruebas por su lealtad a los mandamientos de Dios, especialmente por guardar el sábado y resistir la marca de la bestia. Apocalipsis 13:15 al 17. A pesar del sufrimiento, también experimentarán una paz sobrenatural, como se describe Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 5. Urgencia y fervor misionero. Los que comprendan la gravedad de los tiempos finales sentirán una gran urgencia por compartir el evangelio con otros. Se esforzarán por advertir al mundo sobre el inminente regreso de Cristo y llamar a las personas al arrepentimiento. Número 6. Confianza y seguridad en la promesa de Dios. Los fieles recordarán las promesas de protección y victoria de Dios, incluso en medio de las pruebas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Confiarán en Cristo, en que Cristo regresará como lo prometió, poniendo el fin al pecado y al sufrimiento. Resumen. La generación antes de la segunda venida experimentará una combinación de emociones. Los incrédulos sentirán angustia, temor y desesperanza, mientras que los fieles tendrán paz, gozo y esperanza, incluso en medio de la persecución. Este será un tiempo de decisión, purificación, expectativa por el cumplimiento de la promesa final de la redención. Importante. Otra pregunta aquí. ¿Qué sentirán los que qué sentirán los que Jesús resucita y viven cuando Jesús aparezca en las nubes en su segunda venida? La segunda venida ahora. En la segunda venida de Cristo, según la doctrina cristiana y las enseñanzas adventistas basadas en la Biblia, tanto los que Jesús resucite como los que estén vivos en el momento de su regreso, experimentarán emociones profundas, significativas. Estas experiencias diferenciarán dependiendo de su relación con Dios. Un momento. Dependiendo de la relación con Dios. Primero, los fieles que serán resucitados. Estos son los muertos en Cristo mencionados en el 1 Tesalonicenses 4:16.
Ellos experimentarán, ¿qué experimentarán? Asombro y gozo indescriptible. Tras haber descansado el sueño de la muerte, abrirán sus ojos y verán a Jesús viniendo en gloria. Experimentarán una alegría inmensa al encontrarse con su Salvador. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Otro que van a sentir, reconocimiento y gratitud. Esos los que son salvados. Serán conscientes de que Jesús ha cumplido su promesa de resucitarlos. Su fe será recompensada y experimentarán gratitud infinita hacia Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo se habla tanto en Juan sobre la vida eterna y el gran yo soy? Diferentes maneras que yo soy. Yo soy el pan, yo soy el agua viva, todo eso. Gozo por la reunión con los vivos. Dice aquí, los resucitados. What did I do? Los resucitados. A ver, aquí está. Gozo por la reunión con los vivos. Los resucitados se reunirán con sus seres queridos que también fueron fieles y estén vivos. Esta reunión será un momento de felicidad y restauración. Dos, los fieles que estén vivos al regreso de Jesús. Estos son aquellos que han permanecido fieles a Dios durante el tiempo de angustia y estén esperando activamente su regreso, sentirán. La pregunta era, ¿qué sienten los que son salvados o los que estén vivos antes de la venida ante la venida de Jesús? Alegría inmensa y alivio. Los vivos reconocerán que su redención ha llegado y en su espera y sufrimiento no han sido en vano. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Isaías 25, 9. Transformación gloriosa, esa es una de las cosas que va a suceder en la segunda venida. En un instante sus cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales y gloriosos, como lo describe Primera de Corintios 15, 51, 53. La inmortalidad, ¿cuándo la recibes? Aquí nos dice en su segunda venida. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la doctrina de la inmortalidad condicional, a diferencia de la inmortalidad universal, como inmortalidad condicional. Adoración y reverencia. Al ver la majestad y gloria de Jesús, caerán en adoración, reconociendo su soberanía y poder. Ahora, ¿qué pasa con los impíos? Los impíos, los que no aceptaron a Cristo, ese es el otro grupo. Aquellos que no aceptaron a Cristo también estarán presentes en su segunda venida. Sus emociones y reacciones serán completamente opuestas a la de los fieles. Temor y desesperación. Temor y desesperación.
Al darse cuenta que Jesús es el rey que rechazaron, sentirán un profundo terror. La Biblia describe cómo intentarán esconderse y los reyes de la tierra, los grandes, ricos, pobres, capitanes se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Apocalipsis 6:15 al 16. Hablando de este mismo grupo de que no son salvados, reconocerán arrepentimiento demasiado tarde. Reconocerán que han perdido la oportunidad de aceptar la salvación y estarán llenos de remordimiento, pero ya será demasiado tarde para cambiar su destino. Ahora, en resumen, de qué se sentirán los que están vivos en la época cuando venga Cristo. Resumen, los fieles resucitados y vivos sentirán gozo, paz, gratitud, reverencia al ver que Jesús recibe la vida eterna. Será el momento culminante de sus esperanzas y fe. Ahora los impíos experimentarán temor, desesperación, remordimiento al enfrentarse al juicio de Dios y a la gloria de Cristo, que no podrán soportar. La segunda venida de Jesús será un evento lleno de contraste, júbilo eterno para los que aman y temor para los que lo rechazaron. Ok, ahora vamos a ver qué sucederá durante los 1000 años y dónde estarán los redimidos. Durante los 1000 años, también conocidos como el milenio, los adventistas del séptimo día basan su interpretación en las escrituras, especialmente en Apocalipsis 20. Este periodo será crucial en el plan de Dios para resolver el problema del pecado de manera definitiva. Aquí hay un resumen de los eventos principales y dónde estarán los redimidos. Inicio de los 1000 años. El milenio comienza con la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 20:4 al 6. En ese momento, ¿qué sucede? Los muertos en Cristo serán resucitados. Los fieles que murieron resucitados con cuerpos glorificados, Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Los vivos en Cristo serán transformados. Aquellos que estén vivos y serán redimidos serán transformados en un instante y llevados junto con los resucitados al cielo. 1 Corintios 15, 51, 53. Los impíos serán destruidos. Los que hayan rechazado a Dios y estén vivos en el momento de la segunda venida serán destruidos por el resplandor de su gloria. Segunda de Tesalonicenses 1, 4, 1, 8 al 9. ¿Qué pasa durante los 1000 años? Durante los 1000 años, ¿dónde estarán los redimidos? Acuérdense que la pregunta era, ¿qué pasa con los redimidos? Y los que estén vivos, digo, y muertos, bueno, vamos a ver. Redimidos estarán en el cielo, en la nueva Jerusalén con Cristo. Jesús prometió, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1, 2 al 3, y es el 1 al 3. ¿Qué estarán haciendo los redimidos? Participarán en un juicio de revisión. Los redimidos tendrán la oportunidad de revisar los registros del juicio y comprender que algunas personas no fueron salvas. Este proceso garantizará que el carácter de Dios sea vindicado y que se confirme la justicia de sus decisiones. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Apocalipsis 24. Así que los redimidos van a revisar los libros.
¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Esto incluye juzgar a los ángeles caídos, demonios y los impíos. ¿Qué sucede aquí? Disfrutarán de la presencia de Dios. Eso es lo que van a estar haciendo. Será un tiempo de gozo, restauración y adoración mientras los redimidos viven en la presencia de Dios y experimentan la vida eterna. Ya reciben la inmortalidad. Sí. ¿Qué sucede con Satanás y los impíos? Satanás será atado en la tierra desolada. Satanás estará confinado en la tierra vacía, desolada durante los 1000 años, sin nadie a quien tentar, porque todos los impíos estarán muertos. Esto se describe como su prisión. Vi a un ángel que descendía del cielo, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 21 al 3. ¿Y qué sucede con la tierra? La tierra estará desolada. Jeremías describe este estado. Miré y he aquí no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban desoladas. Jeremías 4:23 al 26. ¿Qué sucede en los 1000 años, después de los 1000 años? Final. La segunda resurrección de los impíos. La primera es la de los que murieron en Cristo. La segunda son los impíos, después de los 1000 años. Al final del milenio, los impíos serán resucitados para enfrentar su juicio final. Apocalipsis 25. Satanás será liberado por un tiempo breve. Satanás intentará engañar nuevamente a los impíos resucitados y los incitará a atacar la nueva Jerusalén, donde estarán los redimidos con Dios. Entre paréntesis, ahí viene, Dios trae en los 1000 años y lo deposita aquí en este lugar que es la tierra. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis 27 al 9. La nueva Jerusalén está en la tierra. El juicio final y la destrucción de del pecado. Dios ejecutará el juicio final. Fuego descenderá del cielo y consumirá a Satanás y a los impíos el pecado de manera definitiva. Esto se conoce como la muerte segunda. Apocalipsis 20, 14, 15. Ahí se acaba, ahí destruye la muerte y a todos los que no, los impíos y Satanás y todos los ángeles malos. Cuarto, el nuevo cielo y la nueva tierra. Después del juicio y la destrucción del pecado, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde los redimidos vivirán eternamente con él. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21, 1 al 3. En resumen, los 1000 años. Durante los 1000 años, los redimidos estarán en el cielo con Cristo, participando en el juicio y disfrutando de la vida eterna. Satanás estará atado en la tierra desolada sin nadie a quien tentar. Los impíos muertos permanecerán en sus tumbas hasta la segunda resurrección al final del milenio. Al finalizar los 1000 años, el pecado y sus consecuencias serán eliminados para siempre, hermanos. Y los redimidos vivirán en la nueva tierra en perfecta comunión con Dios. Amén, dice aquí. Y privilegio compartir este mensaje contigo. Si necesitas más aclaraciones o tienes preguntas futuras, aquí estaré. Dios te bendiga y te guía. Gracias por seguir este mensaje.
Vamos a tener una palabra de oración. Señor nuestro, te pedimos que tú nos ayudes a hacer esta preparación importante para tu segunda venida. Como adventistas esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por tu sacrificio vivo que has hecho en la cruz por nosotros y el continuo eh, cuidado que tú tienes por nosotros y por tu pueblo y por cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.